arte, Señor, podemos dar nuestra ofrenda, Señor, y podemos convivir en este tiempo, pero también queremos aprender de tu palabra, Señor. Queremos cada vez más transformar nuestra mente, renovarla y renovar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestra vida para poder estar más cerca de ti, Señor. Bendice este tiempo, guíanos a través del Espíritu, a través de tu palabra, y que la gloria y la honra sea para ti. Te lo pedimos y oramos en Jesús. Amén. La familia de Dios. ¿Ok? Y empieza la pregunta, que me contestes en el chat. ¿Quiénes son la familia de Dios? A ver, dime, ¿quiénes son la familia de Dios? A ver, espero tus respuestas ahí ahí en el chat. Qué bueno que andes acá por el Zoom. Pues vamos a aprovechar que estás por Zoom y que nos puedes contestar algo por acá, que podemos interactuar un poquito. Los hijos de Dios, ¿ok? A ver, ¿qué más? ¿Qué otras respuestas me pueden dar? ¿Quiénes son la familia de Dios? Dice nuestra amada iglesia, los que hacen la voluntad de Dios, la iglesia, los que se esfuerzan en hacer su voluntad. ¿Qué piensas de que dentro de esa familia está Abraham, Isaac, Pedro, que vimos la otra semana? ¿Crees que sí o ellos ya no? David, el rey David, todos los primeros discípulos, los grandes pensadores. Pienso que hay mucha gente importante que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad que es familia de Dios. Imagínate qué increíble poder decir que todas esas personas, hoy puedes, tú sabes, a mí me gusta mucho leer, entonces tengo aquí la biblioteca, acá mi librero, pienso cuántas de esas personas, ¿no? Familia de Dios, y pensar que realmente, pues nosotros también podemos o somos parte de esa familia. No sé si lo has pensado, ¿no? O sea, justamente somos familia de Dios. Hay una canción que cantamos, ¿no? Formamos familia, venida de Dios, pero no sé, justamente ahí me viene una escritura a la mente que te quiero compartir y después algunas preguntas. Dice así el Salmo 133:1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Fíjate, vamos a empezar con esto. Dice el Salmo 133, muy cortito, quizás ya lo conozcas. Hasta siento que es uno de esos salmos que compartimos un montón en las bienvenidas, ¿no? Y a veces, como son escrituras que ya tantas veces las hemos escuchado, como que ya digo, yo ya sé esa, porque hay que vivir en armonía. Oh, fíjate, vamos a desmenuzarla un poquitito. Vamos a hablar de la familia de Dios, de la cual eres parte, de esa familia que tú eres. Y dice, vámonos al revés, ¿ok? Va a ser una escritura que vamos a estudiar un poquito al revés. Dice que los hermanos convivan en armonía. ¿Qué es la armonía? Pues mira, aquí entran los conocimientos musicales, justamente. La armonía, fíjate que son notas que se tocan al mismo tiempo. Eso es una armonía. Y de repente va a haber notas que al tocarse al mismo tiempo se escuchen bien y hay otras que se van a escuchar mal, porque quizás no son dentro de una familia musical. Ya después, si quieres, vemos una clase específica de música, pero hay familias musicales, no sé si sabías, y dentro de esas familias musicales existe la armonía. Piénsalo así sencillamente, dos o más notas que se toquen al mismo tiempo es armonía. Y si es dentro de esa familia musical, siempre se va a escuchar bien. Entonces dice que así es como deberían de convivir los hermanos, en armonía. Son de la misma familia y realmente debe de haber un buen ambiente, se tiene que escuchar bien, se tiene que ver bien, tiene que salir algo bueno. Pero dice que convivan. Fíjate, aquí de repente, ¿por qué te decía que la viéramos un poquito? Porque de repente dices, ok, yo estoy dentro de la iglesia, que sé que es la familia de Dios, pero yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo y así estamos en armonía, porque así yo no tengo ningún problema, porque así yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y nadie se mete con nadie y estamos en paz. Aquí no dice eso la escritura, ¿verdad? Dice que convivan en esa armonía. O sea, que es importante esa convivencia, ese trato, esa cercanía,
y que aparte sea una buena convivencia, un buen trato, una buena cercanía. ¿Qué va a generar eso? Que sea algo bueno y agradable. ¿Ya viste? Fíjate, no sé si te habías puesto a pensar un poquito en esta escritura, que realmente es importante que convivas, que la familia de Dios tiene que convivir y tiene que aprender a convivir bien. Y eso va a ser algo increíble y algo bueno. No se vale si tú estás el día de hoy acá y ni siquiera de repente te gusta hablar con nadie. Vamos a ver cosas más adelante de esta clase. Sabes que el afán de estas clases nunca va a ser juzgar, pero sí que nos renueven. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de qué estamos viendo? Renovar otra vez ese compromiso con Dios. Y justamente pensaba que en esta familia que convive en armonía, que genera algo bueno, agradable, quiero preguntarte, ¿tú te sientes así el día de hoy? Dentro de la iglesia, ¿tú te sientes en ese lugar que es bueno, agradable, porque convives en armonía con tus hermanos? Quizás dices, sí, a mí me encanta, y yo me siento como pez en el agua, y yo sé que algunos son así. Quizás dices, yo no. Y si dices yo no, te preguntaría, ¿qué has hecho para que así sea? Porque esto no es algo que nada más se va a dar porque sí. Y te sigo dando pizcas de que más adelante vamos a ver más a más profundidad esto. Pero ¿qué has hecho para que así sea? A veces convertir o construir esa armonía va a requerir tiempos difíciles, va a requerir pláticas no muy agradables, va a requerir a veces aguantar malos tratos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Va a requerir esfuerzo de parte de uno. No nada más se va a dar porque sí, esa convivencia en armonía. Pero si tú quieres cumplir la palabra de Dios, algo bueno y agradable a los ojos de Dios y que tú puedes hacer es convivir en armonía. Entonces vamos a ver algunas cosas con respecto a cómo hacer esto. Primer punto, unos a otros. Tú sabes que unos a otros es una frase que se repite demasiado en el Nuevo Testamento. A ver, como tú lo sabes, ponme ahí en el chat justamente algunos que recuerdas unos a otros. Unos a otros. Recuérdame varios unos a otros. ¿Qué dicen las escrituras? Vamos a ver. Si tú no te sientes como esa familia, vamos a cambiar cosas, vamos a renovarnos para que así sea. Amonéstense, ámense, amarse, sopórtense, anímense, unos a otros, amarse. Ay, nada más ahí me la cambiaron al revés, pero era la misma. Lávense los pies, ayúdense. ¿Qué más? Oren. Conocemos varios, ayúdense, varios unos a otros. Y de verdad que yo creo que nos podríamos aventar quizás un año, más de un año, varios años estudiando cada pasaje que dice unos a otros. Pero hoy quiero que nos centremos quizás en unos poquitos, que para mí son importantes al renovar las relaciones. Hay relaciones, hermanos, que de repente pueden estar muy desgastadas. Yo creo que ya lo hemos visto y tú sabes que fue uno de esos propósitos que nos pusimos Giovanna y yo al empezar con la región. O sea, junto con los líderes de región, de sector, perdón, vamos a renovar muchas relaciones que hay ahí, porque la iglesia sí es un lugar donde hay mucha gente, pero no necesariamente a veces donde hay muchos hermanos y donde hay mucha familia. Y necesitamos hacer algo ahí, necesitamos renovar. ¿Y qué escritura quiero que usemos? Dice segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Obviamente es un llamado específico de Pablo hacia uno de sus discípulos, Timoteo, un líder, que le dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y fíjate, pienso que aquí hay justamente tres partes de unos a otros. Dice, corrige, reprende y anima. Timoteo necesitaba generar relaciones con la iglesia. Él ya estaba dirigiendo la iglesia y podía decir, Pablo, oye, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas simplemente es escuchar. Pero a mí me sorprende cómo le pone estas partes.
¿Sabes? Tú necesitas, Timoteo, hacer esto, corregir, reprender y animar a los hermanos y a la gente en general. Son como de esas actitudes que tú debes de tener en todo momento, de esas prácticas que deben de estar presentes en tu vida. Pero fíjate, quizás algunas de estas tú ya te identificas y dices, claro, yo me la paso regañando a todos, ¿no? Bueno, me gusta justamente en otra versión, corrige, dice convence. Convence. ¿De qué vas a convencer a los demás? ¿De qué vas a influenciar a los demás? De cómo están delante de Dios. No de tus ideas, no de lo que tú piensas y lo que a ti te agrada y lo que a ti no te agrada. Y creo que a veces ahí es donde ya empiezan nuestras relaciones a volverse pues muy ásperas, con fricciones, porque a mí no me gusta que tú te comportes así, porque a mí no me agrada que tú hagas esto, pero ¿cuánto realmente lo hacemos según lo que dice ahí? ¿Qué le dice? Predica la palabra. ¿Cuál va a ser nuestra base para todas estas actitudes, todas estas prácticas de unos a otros? La palabra. La palabra es la que nos va a decir qué hacer, cómo corregir, hacia dónde, no hacia lo que a mí me enseñaron, no hacia lo que me enseñó un hermano hace mucho tiempo necesariamente. Va a haber cosas que sí, va a haber cosas que no, va a haber cosas que han ido cambiando y tú tienes la necesidad de renovarte, de renovar todos esos pensamientos, todas esas ideas. Es que antes no permitíamos ni siquiera esto. Sí, antes no bailabas y ahora sí bailas. Y si ahora le dices a un hermano, es que tú no debes de bailar, ¿de dónde? ¿De dónde puedes sacar tú la base? Es que alguien me dijo, no. ¿Dónde dicen la palabra que no bailes? Fue una práctica en un momento y yo no la juzgo, fue buena y le sirvió, pero han ido cambiando las cosas, varias cosas. Imagínate, ponte a pensar si antes tú podías faltar a una reunión por quizás un cumpleaños de un familiar. Y sé que muchas veces ahorita tú piensas, todavía te queda ese, híjole, es que es el cumpleaños de mi papá, de mi hermano, y no sé si ir o no ir a la reunión, y si no va y a otro le puede decir, es que, ¿qué te pasa? ¿Por qué no viniste? Tienes que, hey, tranquilo, necesitas renovar. Es importante el amor también a la familia. Si lo haces cada semana y de pura casualidad, cada semana tienes una fiesta, creo que ahí sí es una complicación. Creo que ahí sí ya no es tu prioridad venir a las reuniones, creo que ahí sí ya no es tu prioridad estar cerca de la familia de Dios. Pero qué tal que lo negocies, que puedas decir, llegamos al rato, sí vamos, pero más al ratito. Hoy, hermano, mira, la verdad es que sí quiero ir a este festejo, es muy importante. ¿Sabes? Tranquilo. Por eso necesitamos tener cada vez más la palabra en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estudiando más, conociendo más. Y así nos vamos a poder corregir, nos vamos a poder reprender unos a otros. Pero también, ¿qué dice la escritura? También anima, anima, no nada más hagas ver todo lo malo. No nada más hagas ver, ¿sabes? Es que tú estás mal en esto, en esto, en esto, piensa en eso. No, anima. Y aún así, Dios te perdona. ¿Qué vimos el domingo, no? ¿Qué es lo que se nos figuraba que podía predicar Pedro? ¿Saben qué? Yo he sido así y quizás tú estás siendo así, pero Jesús sigue siendo increíble y Jesús me sigue amando y Jesús te sigue dando una oportunidad. Y fíjate, quizás hoy te puedo llamar la atención en unas cosas, pero te animo mucho a que veas quién es Dios y cómo Dios así puede estar cerca de ti, cuánto te sigue amando y cuánto te puedes acercar a Él. No te quedes nada más con una parte. Quizás haya algunos que se nos da más fácil regañar, quizás hay algunos que se nos da más fácil escuchar, quizás hay algunos que se nos da más fácil ni meternos, pero no. ¿Qué le dice? Corrige, reprende, anima, predica la palabra, sea o no sea oportuno. Hazlo. También, ¿qué dice? Con mucha paciencia. ¿Qué tan pacientes somos unos con otros? Sin dejar de enseñar. Y fíjate, aquí quisiera que reflexionáramos en algunas ideas. Uno, cuando tú haces esto, ¿cuál es tu propósito?
¿Cuál es tu propósito de tú corregir, reprender o animar a alguien? ¿Quieres que alguien se pierda? Porque ese no es el corazón de Dios. ¿Quieres destruir a alguien? ¿Quieres que te la pague? ¿Quieres que te haga caso? ¿O quieres que se salve? ¿Quieres que esté mejor? Porque la intención sí va a contar demasiado. Y fíjate, me gustó, en esta semana leí esta mini historia, digo, se me hizo interesante. Dice que hay una plática, ¿no? Y uno le dice, ¿sabes qué? Tus oraciones no han sido contestadas porque no han atrapado al malvado. Y contesta el otro, mi oración ha sido que el malvado más bien cambie su corazón, no que lo atrape. Y me hacía pensar cuánto realmente nosotros a veces queremos que nuestros hermanos, que la gente sea transformada y su corazón sea transformado y pueda estar bien delante de Dios. A veces solamente queremos nuestra propia justicia y ahí es un problema. ¿Qué tal que cada vez más nuestra actitud sea ayudarnos unos a otros, reprendernos unos a otros, corregirnos unos a otros para llevarnos a Cristo? Para cada vez que el hermano, la hermana, sea mejor para Dios, esté más tranquilo, esté más cerca, y no para que se vuelva justicia, no para que lo regañen, no para que lo corran, no para que lo reprendan, sino para que esté bien delante de Dios. Aquí es uno de esos puntos donde realmente la intención cuenta bastante. ¿Sabes qué necesitamos hacer? No sentirnos superiores unos a otros. Si tú buscan, siéntanse más que los demás unos a otros, va a ser una frase que no vas a encontrar en la Biblia. No viene esta, ¿sale? Entonces no lo debemos llevar a cabo. ¿Cómo nos podemos ayudar y cómo podemos justamente arreglar todas esas relaciones que pueden estar lastimadas el día de hoy? A veces iba a necesitar corrección, reprensión, ánimo, pero recuerda que el hermano al que tú le estás diciendo algo es alguien por quien murió Jesús. Es alguien valioso por quien Jesús dio su vida. No nada más. Es tu enemigo, no es tu enemigo, no es de otra familia, es de la familia de Dios por alguien que Jesús murió. Y sabes, debemos de pensar mucho y te animo mucho a que en esta renovación de nuestra mente, de nuestras convicciones, pensemos mucho más en procesos que en momentos. La verdad, cuando pasamos un tiempo complicado unos con otros, quisiéramos que el otro entendiera todo a la primera y dices, y le sueltas todo, es que tú esto es, y lastimas y no importa porque yo te estoy diciendo y esto, y no entendemos que cada quien tiene procesos, que hay cosas que no van a ser tan rápidas. Tú sabes, y yo predico mucho, y si has pasado un tiempo, hemos pasado un tiempo, que yo no soy alguien que piense en las soluciones rápidas, porque a veces son años de cómo has vivido tus relaciones que no se van a arreglar en un día. Y ni en un día, en una hora, en 2 horas. Entonces también, ¿por qué le dice? Con mucha paciencia, porque quizás esto va a llevar tiempo. Pero piensa en tus hijos, ahora te recurro mucho a ti, papá, piensa en tus hijos, si no le has tenido paciencia a ellos, ya, y no los desechas a la primera, ¿o sí? Si dices, en una hora, a ver, ¿entendiste? No, entonces ya no te voy a volver a hablar, ya no te voy a volver a ver, ya no te voy a volver a abrazar, ya no te voy a volver a amar, vete de aquí. ¿O ha sido así? Si ha sido así, arrepiéntete. Pues yo creo que no, porque existe algo más allá, que ahorita vamos a ver. Porque con nosotros a veces sí somos así y no pensamos en que es un proceso y no nada más un momento. ¿Cuál es la clave para que podamos saltar allá? Pues yo creo que la conoces y es muy profunda. ¿Cuál es? El amor. Dice Juan 15:12. Y este es mi mandamiento, Jesús hablando, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Fíjate qué profundo es Jesús hablando. Dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ok, pero cada quien ama de una manera diferente. Yo sé amar así, es que yo amo de esta forma, es que a mí mis padres me amaron así. Dice, no, no, no va a ser como a cada quien se le ocurra, no va a ser como cada quien piense, como yo
los he amado a ustedes. Ponte a pensar, ¿cómo te ha amado Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué te ha mostrado? ¿Cómo se ha portado contigo? ¿Cómo ha sido Jesús? ¿Tú estás siendo así con los demás? Porque es que a mí el amor no se me da. Hey, Jesús no dijo eso contigo. Él te amó. Y si dices, es que no sé cómo me ha amado, pues qué falto de gratitud eres el día de hoy. Pero tienes la oportunidad de regresar a la raíz, de ir al evangelio, de ver más allá y reconocer nuevamente cómo Dios te ha amado, cómo Jesús te ha amado y pensar, si tú así como Jesús, porque somos discípulos de Jesús, así estás amando a los demás. Si no lo estás haciendo, hay que dar un giro, porque no es como me enseñaron, no es como me dijo un discipulador, no es como me dijo un ministro, un predicador, no es como a mí se me ocurrió, no es como yo leí nada más en un libro. Todas esas son herramientas que te pueden ayudar, pero así como te pueden dar algo bueno, también te pueden confundir. Por eso dice Jesús, ¿cuál es la base? Como yo los he amado. ¿Sabes qué deberías de estudiar más? La vida de Jesús. Si sigues a Jesús, sigue pensando en la vida de Jesús. Y si no recuerdas, pues qué bueno que sí hay recordatorios, ¿no? La semana pasada, bueno, hace 2 semanas vimos esta escritura. Espero que la recordemos, pero ahora en las relaciones unos con otros. Dice, el amor, ¿qué es? Es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Creo que esta es una importante, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. Ah, qué bueno que ya le fue mal a aquel. No, dice, el amor no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dices, ¿cómo puedo amar a los demás con esto? Y si no estás haciendo algo de esto, la verdad es que no estás amando como Dios te ha amado a ti. Es que nada, lo siento, estas son cosas que están en la palabra y se deben de llevar a la práctica. Qué bueno, fíjate, son de las pocas definiciones. La fe también la define, ¿no? Hebreos 11:1 te dice qué es la fe. El amor también te lo dice, no te lo deja tan a la idea. Te dice, mira, aquí está y es esto, y se comporta de esta manera. ¿Cuál es la pregunta entonces aquí? ¿Cuál característica del amor te puede costar más trabajo? Piensa qué característica el día de hoy quizás no le estás llevando tanto a la práctica. Quizás eres paciente, pero eres rencoroso. Quizás no eres rencoroso, pero no eres bondadoso. Piénsalo un poquito. A ver, te pongo otra vez la escritura. Piensa cuáles de estas características quizás son las que más te están costando el día de hoy. Quizás lo disculpas, pero no lo crees. Quizás eres bondadoso, pero te enojas luego, luego. Fíjate, ¿verdad? Cómo podemos hacer ahí muchísimas combinaciones y ver, híjole, esta a mí me cuesta, ¿sabes? Hazte un examen de conciencia, de actitudes y date cuenta cómo estás el día de hoy, cómo realmente te estás comportando hoy. ¿Qué te quiero dejar de tarea? Que puedas apuntar esta lista, apúntala en un lugar donde la tengas bien presente, donde quede muy claro para que cuando hables con alguien, cuando sientas algo, estés viendo si te estás comportando o no con amor. Y si algo de esto no lo has hecho, pide perdón y sigue adelante. Tampoco te enfrasques ahí. Si piensas qué característica te puede costar más trabajo, trabaja en ello. No hay de otra. Si dices, híjole, es que me cuesta muchísimo ser bondadoso, pues pide ayuda y empieza a ser bondadoso. Solamente así vas a crecer en esa parte. Poder seguir creciendo, ¿verdad? A veces decimos, y sí se nos viene luego, luego a la mente, amarnos unos a otros. Qué bueno, pero también todo lo que conlleva el amor, es importante que lo hagamos.
cuál es el último punto? Entendernos. ¿Sabes? Necesitamos entendernos cada vez más. Yo sé, y a mí me han dado el consejo, a las mujeres no hay que entenderlas, solamente hay que amarlas, ¿no? Porque si no va a estar muy complicado. Y eso aplica con mis sobrinitas, con mi mamá, con quien sea, con las hermanas, con todos. Pero, ¿sabes? Sí necesitamos crecer en el entendimiento unos a otros. Creo que tampoco nos vamos a llegar a amar de la mejor manera si solamente nos quedamos como, pues, quién sabe cómo sea, pero yo hago mi parte. Hey, ahorita vamos a ver justamente algo más allá. Dice Primera de Tesalonicenses 5:14, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y fíjate aquí, esta escritura dice que puede haber tres tipos de personas, que dice holgazanes, desanimados y débiles. Y que a cada una hay que tratarla de una manera específica. ¿Sí viste? Dice amonesta a los holgazanes, estimula o anima a los desanimados y ayuda a los débiles. Si tú no sabes cómo es el otro, ¿cómo lo vas a ayudar de una mejor manera? Si tú no entiendes en qué estado está, ¿cómo lo vas a poder levantar de ahí? No todos necesitamos lo mismo, no todos necesitamos al mismo tiempo las mismas actitudes, no somos robotcitos que si tú te sirvió una vez, lo vas a aplicar con todos de la misma manera, porque cada uno de nosotros somos un mundo, cada uno de nosotros tiene un pasado, tiene un presente, un futuro, tiene ideas, tiene sus cosas que le agradan, que le desagradan, tiene sus actitudes. Y Pablo llama a, mira, trata cada uno según lo que necesite. Eso sí, lo que sí aplica nuevamente, sean pacientes con todos, porque esto, recuerda, es un proceso, no es nada más un momento. ¿Cuál es otra de esas prácticas importantes? Que nadie pague mal por mal, no sean reaccionarios. Si aquel me trata mal, yo lo trato mal. No, esfuércense por hacer siempre el bien. Si aquel me trata mal, yo lo trato bien, pero va a requerir un esfuerzo. Y dice, no solo entre ustedes, sino una práctica con todos. Te repito, ¿cómo saberlo? Pues conociéndonos más. Solamente así vas a saber. ¿Sabes qué? Este anda de holgazán. No anda de débil, no anda de rebelde, anda de flojonazo. ¿Cómo lo puedo ayudar? Esta hermana anda de rebelde. Aparentemente está muy débil, aparentemente está así, pero más bien anda de rebelde y necesito ayudarla de esta manera. Ya viste qué diferencia, ¿verdad? Porque no siempre es lo mismo. Y algo que a mí me anima mucho es que en las escrituras encuentro esto. Mira, un pequeño ejemplo solamente. Dice 1 Timoteo 5:23. No sigas bebiendo solo agua. Dice, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Así como Pablo le decía muchas cosas, sabía que Timoteo de qué padecía, del estómago, porque quizás era preocupón, ¿no? Y quizás le hacía daño su panza, conocía varias características, conocía a su familia, ¿sí te acuerdas? Sabía quién era su abuela, quién era su mamá, que eran discípulas, quién era su papá, era su amigo y estaba cerca, tanto que en una carta importante que iba a trascender por los siglos, le dice, toma más vino en lugar de agüita, porque sé que tú te sientes mal del estómago. Fíjate cómo sí lo conocía. No era una relación nada más de lejos. Hazle, no le hagas, si no te conozco. Y quisiera terminar, hermanos, con eh, algunas partes del conocimiento que he estudiado con respecto a esto. Sé que entendernos no es la cosa más fácil, pero somos la familia de Dios y la familia no se cansa de la familia sigue adelante, la familia mantiene esos lazos, la familia se ama, la familia está ahí cuando se necesita. Y esa es la familia se perdona, la familia lo cree todo, la familia sigue ahí, pero vamos a conocernos más. Fíjate, te voy a dar algunas características de la personalidad. Y aquí quizás vas a decir, yo soy uno de esos, porque entiende un poquito. Y así nos vamos a entender cada vez un poquito más. Dice, hay
no sé si sabes, pero hay como dos grandes características fuertes en la personalidad, que son las personas extrovertidas e introvertidas. ¿Qué es un extrovertido? Es alguien, dice, sociales y cordiales. Prefieren trabajar en equipo, son descuidados en el orden de sus cosas, son flexibles y adaptables, realistas y objetivos. Una persona extrovertida tiene estas características. Obviamente este es un resumen del resumen del resumen. Tú puedes estudiar un poquito más, pero piensa si tú eres así o eres de la otra manera. ¿La otra manera cuál es? Una persona introvertida, que es, dice, son idealistas y subjetivos, reservados, prefieren trabajar solos, preocupados y ordenados, poco flexibles y tendencia a la rigidez. ¿Por qué te pongo esto? Porque fíjate qué diferentes son. A uno le gusta trabajar en equipo, al otro quiere estar solo. Y de repente nada más nos llevamos, es que tienes que hacerlo así. Hey, vamos a entendernos un poquito más. Hay unos que son así, hay otros que son de la otra manera. Y fíjate, esta tablita dice cómo tratar a las personas extrovertidas. Ahora, si tú ves que los demás son así, ¿cómo los puedes tratar? Dice, uno, deja que se metan a participar. Dos, fomenta su entusiasmo. Tres, deja que piensen en voz alta. 4, escucha sus diversas ideas. 5, deja que realicen múltiples tareas. Ponlos a hacer muchas cosas. 6, respeta su naturaleza independiente. Pero también si tú conoces a un introvertido y tratas de aplicar esto, le vas a dar en la torre. Mejor ve cómo lo puedes ayudar mejor. Dice, ¿cómo tratar a las personas introvertidas? 1, deja que piensen antes de hablar. 2, dales tiempo para tomar decisiones. 3, respeta su naturaleza de discreción y prudencia. 4, aprecia su necesidad de trabajar solos. 5, escúchalos con mucha atención. 6, ayúdalos a aprender a su propio ritmo. ¿Te das cuenta cómo somos diferentes? Pero hay una manera específica de ayudarnos unos a otros. Si nosotros vamos creciendo en esto y entendiendo esto, créeme que las relaciones van a mejorar un montón, porque no nada más esperas que el otro se comporte como tú te comportas, sino entiendes cómo es el otro y te ayudo según lo que tú necesitas. La familia de Dios. ¿Cuál es otra de esas clasificaciones? Te dije, aquí ya se volvió escuelita, pero pues te quiero compartir esto. Otra de esas clasificaciones es el temperamento, y esto también lo puedes estudiar a fondo y con más profundidad. Existen principalmente 4 temperamentos, que es sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Y como cada temperamento tiene sus buenas y sus malas, ¿no? Te voy a leer rapidísimo, nada más algunas. Dice, del sanguíneo, sus fortalezas es expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta, compasivo. Pero sus debilidades es indisciplinado, es inestable, es improductivo, egocéntrico, exagerado. Soy bien, bien, bien exagerado. Bueno, sí, sí, es por ahí. Un colérico, ¿cuáles son sus fortalezas? Es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido, un líder. ¿Cuáles son sus debilidades? Es frío y no es emocional, es autosuficiente, es impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible, cruel. Fíjate, un melancólico, sus fortalezas es dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador, autodisciplinado. Sus debilidades, variable, autocentrado, propenso a persecución, vengativo, susceptible, teórico, insociable, crítico, negativo. Un flemático, fortalezas, es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado, plácido. Debilidades, sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde, ansioso. ¿Sabes? La mayoría tenemos 2 de estos. Tenemos todos, pero 2 dominantes. Piensa un poquito, ¿cómo eres tú? Y ve las cosas buenas que tienes, pero ve también tus debilidades, pero piensa en los demás. No quieras que los demás sean como tú. Eso es lo que te quiero transmitir con esto. No pienses que los demás van a entender todo como tú y van a ver las cosas como tú. Por último, en esto, mira, a mí algo que me ha impactado mucho desde que lo leí son los 5 lenguajes del amor. Si lo has leído alguna vez, es un libro muy famoso que habla de cómo amarse unos a otros y dice palabras de afirmación es una manera de amar, otra actos de servicio, otra los regalos, el tiempo de calidad, el contacto físico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para mí es muy importante que más bien tú tienes que aprender
a cómo el otro se siente amado. Tú puedes dar amor de una manera, pero que el otro nunca la reciba porque no se siente amado de esa manera. Necesitamos dejar nuestro egoísmo y pensar cómo el otro se siente amado y amarlo de esa manera. Ya te di ahí, y ahí ya le di, yo creo que de estos libros, ahí tienen Janet y Gus, ahí o busca para que puedas profundizar en estos temas, pero piensa en cómo la otra persona se siente amada y cómo puedo amarla. Sabes, al final, entre más nos conozcamos, mejor podremos amarnos. Va a haber mejores relaciones unos con otros. ¿Qué dice Jesús? Nuevamente, Juan 15 lo repite, porque tiene que quedar claro. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y no sé si viste esta película. Si la viste, Tierra de Osos. Si te acuerdas que le dan una característica especial a cada hermano. Y a este que le toca, el amoroso, ¿no? Y era como, yo no quiero, yo quiero ser el valiente, yo quiero ser el poderoso, el visionario, y me toca el osito del amor, ¿no? Y ahí de eso trata la película. Vela, está bonita, está chistosa, pero quizás a veces no es lo que más queramos. Pero imagínate unos a otros, la familia de Dios, imagínate que Azcapotzalco fuera conocida como la región del amor. ¿Qué tal? Que quisiéramos, no, los que más crecen, los más fuertes, hey, qué increíble que pudiera ser, sí, es Azcapotzalco, la región del amor. ¿Sabes? Yo creo que lo podemos hacer si seguimos creciendo en esto y nos vemos como esa increíble familia que Dios nos ha dado. Valorémonos unos a otros y veamos que por cada uno de los que está aquí, Cristo dio su vida como la dio por mí, y que eso nos lleve a realmente sentirnos familia de Dios. Muchas gracias. Vamos a terminar con una alabanza.